¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carla Zúñiga, licenciada en Ciencias de la Familia, consultora familiar y fundadora de Centro Mujer, una iniciativa que busca prevenir la violencia intrafamiliar a través de la formación de la mujer. Estoy muy feliz, me siento muy bendecida de estar aquí con ustedes esta tardecita de jueves, ya casi para finalizar la semana. Espero de todo corazón que estén bien, que sus familias tengan salud dentro de lo posible y de toda esta situación que estamos pasando. El día de hoy vamos a reflexionar un tema que es de mis temas favoritos. Les comparto que ya he tenido la oportunidad, la bendición de poder hablar de este tema que creo que nos hace mucho bien y mucha falta en las familias de hoy. El tema es el perdón en la familia. Hace unos 4 o 5 años tuve la oportunidad de darlo en una jornada para catequesis aquí en Guadalajara y veía cómo salían a la luz en este contexto de parroquia, cómo muchos de los asesores, muchas de las personas que estamos sirviendo, de las personas que estamos representando, ahora sí que lo que Dios significa, lo que María para nosotros significa en nuestra vida, tenemos tantas cosas sin resolver y que no nos hemos dado la oportunidad de identificar esos dolores de nuestro corazón para podérselos entregar a Dios, entregárselos al Señor y que Él pueda hacer maravillas con ese dolor que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida. Vamos a hablar del perdón, vamos a identificar qué sí es el perdón, qué no es perdonar y algunas técnicas, algunas estrategias para que puedas empezar a identificar si tú tienes algo por ahí en tu historia personal que no has podido ponerle nombre, que te cuesta un poquito identificar, pues vamos a hablar de eso, de técnicas también para poder perdonar y sobre todo qué significa el perdón, ¿no? Estoy muy feliz, ya estoy viendo que están conectándose y se están uniendo por aquí más personas. Soledad Salcedo, bienvenida. Chava, bienvenido. May, hola, un saludo desde Colima. Saludos, May. María, nuestra madre, bienvenida, Carla. Va a ser programa lleno de bendiciones. Amén. Muchas gracias, María. Gracias por esa invitación, Rocío. Bueno, primero agradecerle a Gaby por la confianza y por toda esta obra que está haciendo, que está llenando de mucho bien a nuestra iglesia, que nos está ayudando tanto para nuestra formación integral. Entonces, muy agradecida con Gaby que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes este día. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. ¿Qué es el perdón? Lo primero que me gustaría decir del perdón, ¿qué no es el perdón? Es fingir demencia. Algo que nos duele mucho es decir, las personas con las que hablamos, sobre todo cuando se trata de nuestra familia o están dentro del sistema, y nosotros les contamos acerca de ese dolor o de esa anécdota dolorosa que nosotros recordamos de nuestros padres, de nuestra relación con nuestros hermanos, incluso de heridas que pudimos tener con un tío, con un vecino, nos dicen, no, o sea, tú ya, olvida eso es pasado, eso ya no existe, eso ya no es cierto, eso ya pasó, y más todavía cuando le añadimos el tema espiritual, tú entrégaselo a Dios y ya se acabó. ¿Qué es lo que pasa con esto? Claro que nuestro Dios es poderoso y puede hacer absolutamente todo porque tiene poder sobre nosotros y sobre todo lo que pasa. Sin embargo, también nosotros con nuestra libertad es necesario en el desarrollo humano que podamos ponerle nombre a lo que está pasando. Si nosotros invalidamos lo que pasó y decimos, eso ya pasó, eso no existe, olvídalo, nuestro cerebro no lo puede trabajar y no lo puede procesar porque todavía no hemos aceptado la realidad que nos está doliendo. Entonces, ¿qué no es perdonar? No es fingir demencia. No es que si yo perdono, ya todo se va a olvidar. Si se fijan, esa es una cualidad de Dios, que ahorita vamos a identificar qué sí es perdonar. Pero Dios nos comparte de esa misericordia que tiene Él para nosotros poder entonces comportarnos de la misma forma que Él se comportó con nosotros, con las personas con las que convivimos y con las que estamos a diario interactuando. Entonces, Dios puede hacerlo. Y nos da a nosotros esa gracia de poder hacerlo también. Sin embargo, en un primer momento no podemos perdonar sin identificar qué pasó. Lo primero es, no se trata de olvidar, no es fingir demencia. ¿Qué otra cosa? No es resignación. Cuidado con, es la cruz que me tocó cargar, es lo que me pasó. Bueno, es que a mí me abusó, hablando de este tema tan doloroso del abuso sexual que cada vez se da más y que todos sabemos que se da sobre todo en el tema de la familia, en ese ámbito familiar, negar qué pasó. Entonces, es como resignarme. Bueno, pues esa fue mi historia, hasta ahí se acabó y ya está. A veces nos da miedo, si se fijan, tratamos de evitar
comentar esos temas porque claro que es algo doloroso y no queremos recordarlo. Sin embargo, no lo podemos trabajar, no lo podemos sanar y como les decía, no podemos entregárselo a Dios si nosotros mismos no hemos reconocido qué es lo que pasa y qué es lo que quiero que el Señor sane. Él lo puede hacer porque Él lo conoce, pero es importante que nosotros hagamos la parte que nos toca. Y humanamente es importante y es necesario que podamos saber identificar qué es lo que está pasando. Entonces, no es resignación. ¿Qué otra cosa no es el perdón? No es un privilegio de alguien superior. Bueno, como yo soy muy buena persona, entonces yo sí te voy a perdonar, ¿no? Porque yo soy muy bueno. Pero si te fijas, nos ponemos como en una postura de yo soy mucho más bueno que tú, entonces yo por eso te otorgo el perdón. No se trata de eso, se trata de que tú realmente empieces a empatizar con las otras personas y saber que si te fallaron a ti es porque tú también les vas a fallar a otras personas y es normal. Entonces, ¿qué no es el perdón? Retomando, no es fingir demencia, no es resignación y no es un privilegio de alguien superior. ¿Qué sí es el perdón? El perdón es expresión del amor, decía Coelho. ¿Qué sí es el perdón? Pensar en el presente sin resentimiento. Dice una psiquiatra que perdonar es ir al pasado y regresar sano. ¿Qué sí es el perdón? Es una acción que se deriva de la misericordia. Dios nos comparte de su gracia, de su amor, y Dios nos comparte entonces esa capacidad que nosotros tenemos para poder perdonar a las personas que están con nosotros. Yo no tengo nada que perdonar, decimos muchos de nosotros. Vamos a identificar en las relaciones que tenemos y con las que todas las personas hemos crecido para identificar qué es lo que está pasando y si tú crees que algo puede estar pasando entre esa persona y tú y en específica. Vamos a empezar con los hijos a los papás. Podemos decir, bueno, yo sé que ya pasó mi historia con mis papás, pero a lo mejor te puedes identificar de algo con esto. Por no recibir apoyo y amor incondicional. Hay muchos hijos dolidos por no haber sentido ese apapacho, ese cariño y ese vínculo con sus padres. Por no estar contigo en los momentos más difíciles. Y conozco muchas personas, sobre todo en consulta, que están y ya tienen sus hijos y ya están grandes, pero ellos mismos reconocen que les hubiera gustado tener unos padres más cariñosos, más afectuosos, que estén cerca de ellos, que los puedan acompañar, por estar tan ocupados en sus vidas que se han olvidado de ti. Esos papás que con la mejor de las intenciones buscaron siempre darte lo mejor, hablando económicamente y dándote los recursos que tú necesitabas, te pagaron una escuela, te pagaron una preparación, incluso hay personas que tuvieron la oportunidad de irse a otro país para abrirse el panorama y poder conocer qué es lo que pasa, porque sus papás también lo hicieron. Pero emocionalmente lo que a ellos les hubiera gustado más no es que tuvieran más cosas materiales ni más viajes, sino más tiempo con sus papás, que hubieran sentido ese cariño, que hubieran sentido ese abrazo, que hubieran sentido esa cercanía. Y eso es algo, son de las heridas más profundas que los seres humanos podemos tener, las heridas que tenemos hacia nuestros padres. Entre hermanos, ¿qué puede pasar? ¿Qué herida yo puedo tener? O cómo se puede manifestar el que yo tenga algo que perdonar con mis hermanos. Por ofender aquel día y decirme cosas que de verdad me hirieron. Si alguien nos conoce bien, si con alguien hemos vivido toda nuestra vida, aparte de nuestros padres, son nuestros hermanos. Los hermanos es la relación. Hace poco compartí un tema en el que estamos en igualdad de condiciones, no estamos ni por arriba ni por abajo de nadie, aprendemos a vivir en sociedad gracias a la interacción que tenemos con nuestros hermanos. Pero si no lo hacemos bien, lo que pasa es que hay competencias. Y en esta pandemia, sobre todo, me han llegado a mí comentarios de que han sido golpeados, han sido agredidos, se sienten ofendidos por sus hermanos, cuando se supone que tendría que ser una relación en la que exista paz, en la que exista armonía, en la que se pueda dialogar, en la que se pueda llegar a acuerdos. La mayoría de las veces vemos que eso no sucede así. Entonces, también pasa mucho y es muy común que uno de los hermanos tome el rol de papá o tome el rol de mamá, sobre todo cuando son familias numerosas. Y entonces el hermano mayor es el que se siente responsable de cuidar a los hermanos pequeños o a los hermanos menores. Y por lo general, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los hermanos mayores dan mucho de sí para sus hermanos pequeños y no se sienten de la misma manera queridos, apapachados y cuidados por los hermanos más chicos. Entonces los hermanos mayores tienen una carga emocional más grande que los hermanos más pequeños. Los hermanos pequeños por lo general tienen una carga emocional más grande con los papás. Entonces seguramente te suena si tú estás chico y tú eres el hermano chico, pues tú te toca quedarte con tus papás a cuidarlos. Y damos por hecho que así tiene que ser. Entonces, pues esto puede generar mucha fricción entre hermanos y se puede llegar a fracturar la relación y a poder causar daño en lugar de ayudarnos a crecer y sentirnos plenos entre hermanos.
por no defenderte, por dejarte solo, ¿no? Sobre todo los hermanos pequeños que decían, sí, mi hermano era muy responsable conmigo, pero nunca me cuidó, nunca me dio ejemplo, nunca me orientó. Si yo estaba en una relación que no me convenía, nunca habló conmigo, nunca, si ella o él ya había pasado por esta situación. Entonces, bueno, pueden haber diferentes heridas y no tener la suficiente herramientas, no tener las herramientas para poder comunicarnos con nuestros hermanos y pedirles qué es lo que necesitamos de ellos. Papás a los hijos. Aquí me puedes decir, bueno, pues yo, ¿qué le puedo perdonar a mi hijo? O yo que tengo que pedirle perdón a mi hijo. Esta situación es muy complicada, sobre todo hablando de las mamás que se sienten culpables por no haber querido a su hijo en el momento en el que llegó. Y esto parece muy fuerte, pero pasa mucho, sobre todo cuando son muy jovencitas y se embarazan. Y bueno, es algo que no tenían pensado, que no tenían planeado, que no. Nosotros sabemos, porque sé que hay muchas personas que ya tienen una larga trayectoria y que saben que realmente siempre media esa libertad en la que nosotros podemos decidir si queremos tener un bebé o no, porque si lo hacemos dentro de los planes de Dios, pues todo tendría que tener una reglamentación y nosotros sabemos que si Dios nos pide algo es para protegernos de nosotros mismos. Sin embargo, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas no lo hacen así. Entonces, hay mujeres que se sienten culpables porque se embarazan cuando no querían embarazarse y sienten que su hijo llegó en un momento inoportuno y se sienten muy culpables por eso. Entonces, aquí es importante que lo identifiques también, si tú te identificas con esto, para que puedas trabajarlo y puedas reconocer que con ese hijo que te está costando tanto trabajo ahorita y que está en la adolescencia y que tú no sabes por qué te está costando tanto, recuerdes que cuando quedaste embarazada de él, tú te sentías muy mal, tenías problemas matrimoniales, tenías problemas con tu familia, por esa persona a lo mejor, o por ese hijo, por esa hija, que si bien sabemos que es una bendición de Dios, pues tú tuviste que dejar tu trabajo y es un trabajo que te gustaba mucho. Muchas cosas que pueden estar por ahí atoradas en el corazón y que te cuesta reconocer. Entonces, eso es algo que tenemos que identificar si yo tengo algo que perdonar a mi hijo, aunque ella o él lo sepa o no. No es como tú esperabas. Esto es algo también que pesa mucho. Pero hay muchos papás que tienen expectativas muy por arriba de lo que sus hijos son. Las expectativas nos hacen mucho más mal que bien. Está bien esperar, y yo creo que es lo más lógico y lo más normal de los padres, que esperen que sus hijos sean personas de bien, que esperen que pueden ser personas que tengan éxito en sus relaciones, no nada más laborales, sino también en sus relaciones interpersonales, que formen una familia, que se sientan tranquilos, que se sientan en paz, pero muchas veces no reaccionan como tú quisieras que así lo hicieran. Entonces no hace la tarea, es muy flojito, es muy flojita, no es como yo le digo, sus relaciones con sus novios, con sus novias, sobre todo en la adolescencia, no son como las que yo esperaría para él, para ella. Entonces son muchas expectativas que tú puedes estar cargándote emocionalmente y que tú sientas que estás enojado o enojada con ella. Y ya hemos sabido mucho y escuchado de tu hijo, Tu espejo, que este libro tan famoso y muchas conferencias que hay al respecto, de cómo tu hijo no estás teniendo problemas y dificultades con él por lo que él es, sino por lo que te está representando. Y muchas veces nos recuerdan esos hijos a lo que nosotros fuimos y no nos gustaría que nos lo vuelvan a recordar. Entonces es por eso que hay cuestiones también ahí de perdón con tus hijos. Te ha ofendido y te ha juzgado, esto sobre todo en la adolescencia. Hay mamás que se sienten muy heridas por los comentarios que les hacen sus hijos, olvidándose un poquito de que el adolescente o la adolescente pues es ella, incluso hasta los niños, ¿no? Enojados, y cada vez que estamos más acostumbrados al arranque emocional, pues simplemente lo decimos y los niños están acostumbrados a ver cada vez más escenas así de drama y pueden llegar a ofender. Entonces los papás, cuando no lo saben manejar, pues es muy difícil para ellos porque se sienten muy heridos por sus hijos de los comentarios que ellos les pueden llegar a hacer. Y seguramente hemos conocido o hemos escuchado las escenas de ya te odio y no vuelvas y cierran la puerta, y todas esas escenas que los papás, puede haber días que puedan comprender, pero otros que realmente se sientan muy heridos y lastimados por lo que sus hijos les han comentado. Entre esposos, yo creo que esta es de la relación que más trabajo les cuesta a las personas que están casadas, y que es algo que sobre todo cuando se acumulan por años y años las ofensas y los rencores con el esposo, con la esposa, es algo que cada vez se hace más retador de solucionar. Entonces, por no aceptarte como eres, ¿cuántas veces ha pasado que, por ejemplo, estás en una reunión, no está tu esposo, no está tu esposa, pero luego te enteras que estuvo hablando mal de ti, o a la inversa, tú hablaste mal de él y entonces él se da cuenta, y bueno, empiezan a ver ahí esos roces de no sentirte acompañado y no sentirte respaldado por tu pareja. Y es más bien un dormir con el enemigo.
y surgen por ahí muchos sentimientos de tristeza, de rencor, de enojo, por no reconocerte todas las veces que le has ayudado, que le has hecho sentir amado, que aquí también es un tema de no saber cómo expresar el amor. Para ti a lo mejor el que haga un acto de servicio, el que limpie la casa, el que tenga todo arreglado, pues para ti ya te está diciendo que te ama. Pero para él el que tú le digas qué guapo, qué bonito lo que hiciste o gracias por arreglar la escalera, no sé, eso es un acto de amor para él. Entonces, por no saber comunicarse y no estar hablando el mismo lenguaje, pues por eso también puede haber algunas diferencias y se pueden sentir heridos y lastimados. Y ya ni hablar del tema de la infidelidad también, que puede estar causando mucha incomodidad y mucho dolor, sobre todo por las dos partes, y que se va fracturando cada vez más esa relación matrimonial por haber traicionado su confianza, que es parte de la infidelidad. Entonces, para que tú vayas haciendo una introspección y vayas revisando todas estas relaciones y que tú veas realmente cómo estás, cómo está tu corazón. Y a ti mismo. Yo creo que esa es una de las relaciones más importantes que tenemos que cuidar y que no les damos el peso que requiere, que es la relación contigo mismo, por no ser la persona que quieres ser. Y volvemos al tema de las expectativas. Siempre que nosotros esperamos más de nosotros mismos, esperamos más de las otras personas. Si yo soy exigente conmigo misma, soy exigente con las otras personas. Si soy muy permisiva, así también me comporto con los demás. Por eso la regla sabia de Dios y ese mandamiento de amen a los demás como ustedes mismos. Porque la medida como nos tratamos a nosotros es como tratamos a los demás. Por eso hay que tratarnos siempre con esa misericordia que Dios nos da para todos sus hijos. Por compararte y menospreciarte por las decisiones que has tomado, y esto es algo que cuesta mucho trabajo, pero también hay decisiones que no has tomado asertivamente y que te estás todo el tiempo recordando y que te sientes mal y que te sientes culpable por haber tomado tal o cual decisión, por haberte casado con esta persona, por haber hecho eso, por haber estudiado tal, por haber todas tus decisiones, en lugar de aceptarlas, en lugar de abrazarlas, pues es algo que estás constantemente criticándote y diciéndote que no lo hiciste bien y que fue un error y esos problemas que nosotros nos vamos causando a nosotros mismos por la percepción que tenemos de nuestra persona y nuestras decisiones, pues van mermando también nuestra autoestima y la manera en la que nosotros pensamos y creemos de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues después de hacer esta revisión, de que tú vayas identificando si tienes o te identificas con alguna de estas relaciones, vamos a por qué nos cuesta perdonar. Y la primera es, te quiero comentar que es por soberbia. Consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo o en oposición con Dios. Esto según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866. Entonces, la soberbia nos nubla el entendimiento y creemos que somos mejores que las demás personas. Y sí podemos decir, bueno, yo sé que yo también he lastimado, yo sé que no soy una persona perfecta y sé que también tengo errores, pero no como fulanito o como fulanita o como mi mamá o como mi esposo o como mi hijo que me lastimó. Entonces, si te fijas, seguimos poniéndonos como en un papel de víctima, de decir, bueno, yo también he dañado, yo también me he equivocado, pero no tanto como lo hicieron conmigo. Entonces, la soberbia nos hace no tener un juicio objetivo y verdadero de la situación. Y es por eso que la soberbia nos nubla y no podemos ser empáticos con la otra persona. ¿Por qué más nos cuesta perdonar? Nos cuesta por que ya se ha generado en nosotros rencor. Según la Real Academia Española nos dice que el resentimiento arraigado es un resentimiento arraigado y tenaz, que es volver a sentir. Resentimiento es volver a sentir. Entonces, si ya fue algo que pasó hace 18, 20, 30 años, tú lo sigues recordando como si fuera algo que está pasando en este momento. Y como nuestro cerebro es atemporal y nuestro cerebro no identifica si estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, para él siempre es presente. Si yo estoy recordando ese evento todo el tiempo, yo pienso que estamos en el presente y que sigue pasando y mi cuerpo reacciona de la misma manera y me vuelvo a enojar y vuelvo a llorar y mi cuerpo se vuelve a sentir triste y todo vuelve a reaccionar como si estuviera pasando en ese momento la escena en la que yo me siento agredido, lastimado y dolido por otras personas. Entonces ese es el resentimiento y nos hace mucho mal porque nosotros volvemos a sentir y volvemos a encasillarnos en ese momento en el que nos están hiriendo constantemente. Y es por eso que llega el esposo, llega la mamá, llega la tía, que ella ni en cuenta, pero como tú ya estás con ese resentimiento y ese rencor, vuelves a tratarlo mal y ni le das de comer y te sientes ofendida o ofendido y la otra persona no sabe por qué. Porque para tu cerebro está volviendo a pasar ese momento de dolor para ti.
Y la autoexigencia también. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque somos muy exigentes con nosotros. Excederse de los límites del dominio de sí mismo. Y tenemos expectativas muy altas sobre nosotros. Y queremos, sobre todo cuando ya conocemos al Señor, queremos ser siempre santos. Y queremos siempre actuar de la mejor manera. Y no queremos enojarnos. Y no queremos equivocarnos. Y queremos siempre estar bien. Y queremos siempre dar lo mejor de nosotros a los demás. Y nos exigimos demasiado, incluso más que Dios. No recuerdo quién decía esta frase, pero Dios no espera que lo hagas perfecto, Dios espera que actúes y que lo hagas. Y Él, que conoce tu intención y que conoce tu corazón, bendecirá ese esfuerzo que tú estás haciendo por buscar siempre ser esa mejor versión de ti. Pero a veces nos exigimos demasiado y tenemos muchas expectativas sobre nosotros mismos y por eso nos cuesta perdonar. Pasamos entonces, después de esta primera parte, cómo perdonar. Si tú ya identificaste que está pasando y que te está costando la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, bueno, pues cómo perdonar. Y te voy a hablar aquí del ciclo del perdón, que es algo que a mí me gusta mucho y que yo sé que no va a ser algo nuevo porque seguramente ya lo has escuchado. Sin embargo, siempre nos hace bien volverlo a recordar para saber identificar y saber solucionar todos estos marañas mentales que tenemos y que no hemos sabido desarticular o que no hemos sabido desenredar para saberle dar solución a lo que está pasando. Primero, el perdón empieza por la mente. El perdón empieza por los pensamientos. ¿Qué crees de esa persona que te lastimó? Si tú crees, identifica solo a una persona, vamos a trabajar solo con una persona. Sé que puede haber varias y que te sientas identificado en varias relaciones y que sientas que tienes algo que resolver, pero vámonos con una persona con la que te sientas herida, con la que te sientas que la situación y que la relación se ha fracturado y se ha fragmentado. Y vamos a elegirla a ella y recuerda qué piensas de ella. Cuando yo te digo, piensa en esa persona que tú sientes que tienes que perdonar, ¿qué piensas de ella, de él? ¿Qué crees de esa persona? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de esa persona? Y te vas a dar cuenta que los pensamientos que nosotros tenemos sobre alguna persona o alguna cosa son las emociones que se generan por consecuencia de lo que nosotros pensamos acerca de esa persona. Entonces, si yo pienso que es un malagradecido, vamos poniéndolo con, no sé, con tu pareja, si es un malagradecido, si es una persona hipócrita, tú piensas, ¿eh? Tú piensas que es hipócrita, que es maleducado, que no sabe hacer las cosas, que no te quiere, que te humilla, que es violentador, que es el peor del mundo. Si tú piensas eso de él, pues seguramente los sentimientos que vas a generar, pues no son positivos. La cadenita, acuérdate que es pensamiento, sentimiento y acción. Entonces identifica qué es lo que estás pensando y si tú realmente has tomado la decisión de perdonar, porque si tú estás viendo esto, estoy segura que eres una persona que busca siempre ser esa mejor versión de ti. Y si estás en esta página, también sé que es porque has tenido una experiencia de Dios y que sabes que Dios pone los medios para que tú puedas realmente ser esa manifestación de Él hacia las otras personas. Se trata, como decía San Pablo, de cristificarnos. Entonces, si yo quiero buscar ser la mejor versión de mí, por ser santo, por obedecer lo que Dios me dice, por amor a Dios más que por miedo, porque yo quiero realmente obedecer al Señor, porque sé que sus mandamientos son para liberarme, para hacerme más pleno, para hacerme más feliz, para vivir de la mejor manera según su plan y ser esa persona que Dios me soñó, pues entonces has tomado la decisión de perdonar. Viene el ciclo del perdón, que empieces a identificar esos pensamientos. Primero tiene que ser la decisión, ¿quiero o no perdonar? Si no quieres, también ser congruente que tiene que haber una preparación y una disposición del corazón. Hay personas que se la pasan diciendo que yo ya perdoné, pero sus acciones dicen otra cosa. Y es importante que seamos congruentes y honestos con nosotros mismos para saber si estoy listo o estoy lista y si aún no estoy listo para perdonar, pedirle al Señor la gracia, la intercesión de María, la gracia, para que podamos realmente tener ese corazón generoso y tener entre nosotros, como dice la palabra de Dios, los mismos sentimientos de Cristo. Entonces tiene que haber también esa preparación y una vez que tú hayas decidido realmente perdonar o perdonarte, ahora sí, no hay vuelta atrás y siempre va a ser una lucha constante de tus pensamientos, qué piensas de ti, qué piensas de los demás, identificar. Y el perdón tiene que ser entonces, una vez que decidiste perdonar. Si tú dices, ahorita no estoy preparada, pero bueno, escúchalo y ya que estés preparado, preparada, yo sé que vas a poderlo aplicar. Yo quiero perdonar, entonces empiezas a pensar positivamente de la otra persona. Después que viene, entonces viene el corazón. Nuestros sentimientos van a empezar a sentir empatía con otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una niña que fui violentada por mi papá
y que me golpeaba y que era alcohólico y que eso aprendió él en su casa y a mí me golpeaba mucho y me lastimó por todo lo que yo vi, cómo trataba a mi mamá, cómo trataba a mis hermanos, cómo me golpeaba a mí y estoy muy herida con esa parte. Pero si yo empiezo a pensar positivamente acerca de mi padre, me voy a dar la posibilidad, porque mi mente se va a abrir, voy a empezar a ver y a entender la historia que tuvo mi papá. Y entonces puedo ver que su papá lo golpeaba todas las noches, que su mamá nunca le hacía caso, que ni siquiera le daban de comer, que ni siquiera fue un niño que jamás lo abrazaron, que nunca fueron por él a la escuela. Y me voy a dar cuenta que su historia es mucho más dolorosa de lo que yo pensaba. Y no por eso invalido mi sentimiento y digo, bueno, a mí no me fue tan mal, pobrecito de él. No. Se trata de abrazar las dos partes y decir y responsabilizarlo. Bueno, yo era una niña, realmente me dolió lo que me hizo, porque acuérdate que no se trata de fingir demencia. Ah, no pasó. O bueno, sí me lastimó, pero pues a él le fue peor. No. Se trata de reconocer que a mí también me dolió y no justificarlo. Eso no sirve para perdonar. Lo vas a responsabilizar, no lo vas a culpar. Sobre todo si ya somos adultos y él ya tiene su vida, tiene sus propios problemas, tiene sus... No vas a ir y decirle, ay, como ya lo identifiqué, tú por tu alcoholismo, por tu... No, porque se trata de un proceso personal. Si tú quieres perdonar, acuérdate que el que se libera eres tú. De paso y como consecuencia liberas a otra persona, pero el principal beneficiado eres tú. Entonces tu corazón empieza a generar sentimientos de empatía hacia la otra persona y cuando lo ves ya no sientes coraje, te da ternura y empiezas a ver realmente y a entender que es un niño herido y lastimado que nunca se sintió querido ni apreciado. Y entonces tus sentimientos empiezan a generar esa empatía, aún con las personas que te cueste más trabajo. Por ejemplo, fue una infidelidad y tú conoces a la persona con la que se cometió la infidelidad y piensas que es la peor del mundo y que cómo se atreve a separar familias y que maldita y bueno, miles cosas que se te pueden venir a la mente cuando estamos enojados, enojadas. Pero cuando tú empiezas a darle oportunidad a tu mente a que empiece a pensar cosas positivas, te vas a dar cuenta que su historia familiar también está marcada por sucesos dolorosos que no justifican su acción, pero que sí nos ayudan a entender y sobre todo para nosotros realizar este proceso que nos conviene a nosotros mismos como personas y como cristianos. Entonces los sentimientos que se generan son positivos hacia la otra persona. Decisión, pensamientos positivos, sentimientos positivos y entonces vienen las actitudes positivas. A veces queremos cambiar únicamente las actitudes. No sé si te ha pasado. Y tú decides, ya, voy a perdonar. Ya me di cuenta que sí me lastimó esta persona, que me hizo mucho mal, pero ya, ahora lo voy a tratar bien. Y ahora la voy a tratar muy bien. Y voy a ser muy buena persona y ahora le voy a hablar bonito y ahora le voy a comprar chocolate y lo que sea. Entonces podemos a ponerlo, por ejemplo, con mi hermana. Y yo quiero y le compro chocolates y le doy algo para que yo sentirme que ya la perdone. Pero como no he hecho todo este ejercicio de decidir realmente, pedirle a Dios la gracia, mis pensamientos, mi corazón, que empieza a sentir sentimientos positivos hacia ella, hoy estoy de buenas y hoy le compro algo, pero mañana ya es la peor. Vuelvo a recordar el suceso que me hizo sentir mal y me vuelvo a sentir soberbia y vuelve el rencor y vuelve el resentimiento, porque no estoy realmente empezando desde el pensamiento. Entonces queremos cambiar nada más a las actitudes. Y hoy soy buena, pero si me brinco todos estos pasos, entonces no voy a poder con mis actitudes mantener esa solidez en el perdón que yo ya estoy decidiendo dar. Por eso no te pases directamente las actitudes y tú dices, ya voy a perdonar y voy a tratar bien a esta persona, porque se va a volver nada más algo que tiene que ver con las emociones. Y tú y yo sabemos que las emociones son cambiantes y hoy estamos bien, pero mañana no tanto. Y es algo que no se vuelve una decisión realmente de perdonar, sino que lo dejamos sujeto a cómo amanecí el día de hoy. Entonces, decisión, pensamiento, sentimientos, actitudes y por último, palabras. Vas a tener que revisar también si tú estás dispuesto o dispuesta a hablar con la persona con la que tienes esa dificultad. Hay personas y hay circunstancias en las que no se hace necesario hablar. Porque acuérdate que el tema es contigo mismo, es una relación y es una jaula de la que tú quieres liberarte. Para que realmente puedas ser feliz y seas pleno y seas esa persona que estás llamada a ser. Hay ocasiones en las que tú sí sientes la necesidad de decirle a la persona, te perdono, aunque ella ni entienda y tú no sepas por qué. Pero que tú le sientas la necesidad de decir, te perdono y gracias y te quiero mucho y ya, todo bien. Aunque la persona no entienda, lo hace a ti. Se vale también, sobre todo cuando estamos hablando de familia. O
a veces no es necesario decir nada y simplemente sin palabras, tus palabras, aunque no le digas te perdono, simplemente tus palabras van a ser de afecto hacia esa persona. Tus actitudes y tus palabras van a ser de afecto. La vas a tratar cortésmente, vas a poder también poner límites asertivamente, pero vas a poder platicar con ella sin sentirte herido o herida porque ya ha habido todo un proceso que tú estás haciendo detrás. Y con la gracia de Dios, bueno, pues entonces ese proceso puede ser mucho más sólido. Y tus palabras entonces pueden hablar. Recuerda que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si en tu corazón ya es perdonado, si tus pensamientos ya tomaste esa decisión de perdonar, entonces mis palabras pues van a ser de benevolencia hacia esa otra persona, de misericordia, como nos dice el Papa Francisco. Ese es el ciclo del perdón. ¿Cómo perdono a quien me sigue dañando? Que ese también es una cuestión importante. Persona, por ejemplo, hablando de mi pasado. Yo puedo perdonar a mis papás por lo que te decía, el ejemplo del alcoholismo, pero bueno, ya no vivo con mis papás, como quiera, puedo sobrellevarlo, pero me sigue dañando. Y si yo vivo en este momento con esa persona que me ha dañado tanto y en esta cuarentena pues lo vemos que es así, tenemos que regresar a nuestros hogares, a nuestras casas y muchas veces las personas con las que tenemos dificultades justamente son nuestros familiares con los que vivimos y estamos conviviendo. Aquí es importante que busques el momento adecuado para hablar de lo que sí te gusta y lo que no te gusta que siga pasando en esa relación, sea tu hermano, tu hermana, tus hijos, tu esposo, tus papás, no sé de qué edades nos están viendo, pero que tú puedas buscar el momento adecuado y hacer las peticiones. Tú puedes todos los días levantarte y decir, hoy voy a perdonar y realmente vivir con esa constancia y con esa conciencia de que tú quieres ser una persona de misericordia y de amor. Se puede, pero hay que ser muy claros y claras en que los límites se tienen que poner. Y si es una persona que te violenta, que te agrede verbalmente, físicamente, tienes que buscar el momento adecuado y la firmeza y pedirle al Señor mucha fortaleza para que puedas decir, esto no me gusta que lo hagas, no lo vuelvas a hacer. No me gusta que me trates así, no me gusta que me hables así, no voy a tolerar. Y aunque digan, fíjate que eso es algo muy doloroso, pero pasa mucho en la familia, qué exagerado o qué exagerada, ¿no? Porque como es una dinámica de la agresión que así familiarmente pues es acostumbrado y es lo normal, porque es algo que se vive muy comúnmente, lo normal no significa que esté bien. Lo normal es que es común, porque pasa todos los días. Pero de que pase todos los días a que sea correcto, pues hay una distancia enorme. Entonces, tienes que buscar ese momento adecuado para que tú puedas hacer las peticiones y a mí no me tratas de esa manera, no me hablas de esa manera, no me gusta tal actitud y no quiero que vuelva a pasar. Con esa dignidad y esa fortaleza que nos da el llamarnos como hijos de Dios y sabernos hijos de Dios. Maneras en que va a restaurar la relación, sobre todo hablando de la relación matrimonial, y se trata, por ejemplo, de una infidelidad, que es uno de los casos desgraciadamente más comunes, que lo vemos en consultoría y Gaby y todas las personas que tenemos oportunidad de atender, creo que van a estar de acuerdo conmigo que la relación matrimonial es una de las relaciones más fracturadas en este momento. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy claras y conscientes de pedirle a la persona cómo va a restaurar esa relación. Si es un hermano, si es una hermana también. Te pueden pedir perdón, pero ¿cómo le va a hacer para restaurar ese daño? Entonces le vas a pedir una semana, una vez a la semana, que hagan una actividad que les guste a los dos juntos. Ahorita no podemos salir, pero bueno, una película, que se pongan a rezar, algo que a ti te guste, que tú le pidas, porque está reparando la relación. Y si tú eres la persona que tienes que pedir perdón, que eso también se vale, y también este tema sirve para eso, si tú has identificado en estas actitudes que tú has sido una persona que perdona a alguien más, acuérdate que dice la palabra de Dios también, si tú estás en la ofrenda con Dios y te acuerdas que estás ofendido o están ofendidos entre tus hermanos o con tus hermanos, entonces deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y entonces regresas a la ofrenda. De eso se trata. Si tú en este momento estás analizando el cómo lo voy a hacer para pedir perdón, pero también si estás analizando que tú tienes que, te das cuenta que tú tienes que pedir perdón a alguien más, pues también estos pasos valen para que tú empieces a pensar sin culpa, esa culpa que nos hace sentir agobiados y que nos imposibilita para actuar. No es una culpa neurótica, es una culpa que nos ayuda para nosotros tomar conciencia y saber reconciliarnos y saber reconocer nuestros errores. Y eso también es humildad. Entonces, pues hay que restaurar esa relación. No nada más se trata de, pues perdón, y al día siguiente te ofende y pues perdón. No.
Tiene que haber consecuencias de los actos que están sucediendo más dentro de la familia. Compartir momentos agradables. Cuando ha habido fracturas en la relación familiar, es importante que se den a la tarea de compartir momentos agradables, que a todos les guste. Y esto cada vez es más complicado, porque entre los celulares, el iPad y Netflix, cada quien tiene sus gustos y a cada quien le gusta hacer sus actividades. Pero casi tendría que ser algo de prioridad y que esté dentro de tu agenda y de tu horario la actividad en común. ¿Qué pasa aquí? Cuando solamente hay una persona interesada en las actividades en común y los demás no, pues esa persona que está interesada pues vuelve a sentirse desinteresada y que cada quien haga lo mismo y se va también a ver sus películas y hacer sus actividades. Se trata de que en conjunto, y fíjense qué triste, porque ya se tiene que volver algo de disciplina. Incluso tiene que requerir hasta un esfuerzo. Me acuerdo en una homilía cómo hablaba el Papa Francisco, que decía que tenemos que acostumbrarnos a perder el tiempo, fíjate, a desperdiciar el tiempo con quien amamos, porque ya estamos tan distorsionados de nuestra mente y del concepto que tenemos de las relaciones humanas que para nosotros significaría perder el tiempo. Pero realmente es invertir el tiempo con las personas que se supone deberías amar y te deberían amar, que es la familia. Entonces, el Papa Francisco, conociendo ese chip que ahorita tenemos tan individualista, tan egoísta, pues entonces nos dice, aprende a desperdiciar el tiempo con las personas que amas, sobre todo si tienes niños en tu hogar, que ese tiempo ya no se regresa. Entonces, compartir momentos agradables es muy importante cuando estamos hablando del perdón, porque nuestro corazón se tiene que sentir unido otra vez. El perdón lo fragmenta, el perdón lo une, pero todas esas agresiones pues van fragmentando nuestro corazón, entonces se rompe. Necesitamos unir todas esas piezas. El pegamento ideal para unir todas esas relaciones que tenemos rotas es el perdón. ¿Por qué es bueno perdonar? Las bondades del perdón. Primero, mantiene tu mente tranquila. Hasta es cuestión de psiquiatría y de psicología sana. Y ahorita que estamos tan preocupados por mantener nuestro sistema inmunológico sano, pues te puedo decir que perdonar también mantiene nuestra mente tranquila y muchas veces, muchas de las enfermedades que tú y yo conocemos están propiciadas o en el origen es por emociones y sentimientos no trabajados y no identificados y por rencores que tenemos ahí cargando de años y años sin poderles darles nombre. Entonces te mantiene tu mente tranquila. Una vez que tú decides perdonar, mantiene tu mente tranquila. Puedes ser feliz. Hace poco compartí en mis redes sociales, creo que esta semana, que el perdón es una llave que te ayuda a encontrar la verdadera felicidad, la plenitud. La felicidad no es sentirme bien nada más un rato y cantar y fingir que todo está bien, porque en la vida no hay cosas importantes, hay relaciones importantes y las relaciones se construyen, no son de un día para otro. Y nos cuesta, nos exige, porque nos exige dar lo mejor de nosotros. Y las personas que tenemos un temperamento algo complicado, pues nos cuesta. Sin embargo, es importante ser consciente que tú te vayas abriendo con las personas con las que vives, que se conozcan, porque si alguien te conoce más que nadie y tú conoces a alguna persona en la vida, son tus familiares, son precisamente las personas con las que vives. Entonces, en lugar de desmotivarse, pues ayúdense. Si todos quieren vivir en esa unión, en esa fraternidad, pues ayúdense entre todos los miembros de la familia. Puedes ser más feliz y te asemeja más a Dios, que yo creo que ya solo con eso vale la pena completa. El perdón nos asemeja más a Dios porque el perdón, si alguien nos enseñó a perdonar, si alguien nos dio esa lección tan grande en nuestra vida y todo lo que nos dice Dios es para hacernos más felices, para planificarnos, pues justamente fue Él en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros poder tener esa mentalidad y ese chip de Dios, esa mente paradójica que no funciona, ¿no? Los criterios de ustedes no son mis criterios, sus caminos no son mis caminos, porque Dios no lo podemos comprender en su totalidad, pero sí podemos entender qué es lo que nos pide. Comprender con H, de comprender todo lo que es Dios, no, pero comprenderlo en nuestra mentecita podemos, y Dios nos da la gracia de poderlo entender. Entonces nos asemeja más a Dios cuando perdonamos. Prefiere el amor al odio. Es una invitación que te hago hoy. Prefiere el amor que preferir el odio. Todo lo excusa. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor todo lo cree, todo lo excusa, todo lo espera y todo lo soporta. Seguramente lo has escuchado. Primera de Corintios 13.
Y esa primera de Corintios 13 tú y yo la hemos escuchado muchas veces, pero si la estás escuchando el día de hoy, si estás en este momento viendo esta transmisión, sé que es por algo. Y el Señor se vale de todas las situaciones y de todos los medios para volvernos a recordar cuál es el plan que tiene para nosotros y para nuestras vidas y para nuestros semejantes. Entonces la invitación de parte de Dios, no de parte mía, es: prefiere el amor a preferir el odio. Para terminar, ya para ir cerrando este tema y pasar a las preguntas, perdonar une familias. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Mateo 18 del 21. Mateo 28, Mateo 18, 21. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y aquí, fíjate lo bonito del perdón, nos recuerda la experiencia que tú y yo hemos tenido de parte de Dios. Si tú y yo hemos experimentado la misericordia, el abrazo, el cariño, el amor incondicional de Dios, a pesar de nuestras fallas, creo que a todos se nos cae la cara de vergüenza y nos damos cuenta que no nos queda de otra más que amar de la misma manera en que Dios nos amó a nosotros. Pero por eso es tan importante y por eso les cuesta tanto perdonar a las personas que no tienen una experiencia de Dios. Porque una vez que tú te has sentido amado incondicionalmente, sin expectativas, sin juicios, sin condicionamientos como lo hace Dios, entonces casi en consecuencia tienes ganas de amar de la misma manera. Porque Dios así lo hizo contigo. Entonces, perdonar une familias y pues Dios nos recuerda a ti y a mí en este día lo importante y lo valioso que es el perdonar y perdonarnos todos los días. Perdonar a todos es otra de las preguntas que nos hacemos. Perdonar a todos y perdonar todo. Y bueno, Dios también nos recuerda en su palabra que hasta 7 veces 7, o sea, sí, más claro que ni el agua. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate que la medida del amor eres tú. Amarte a ti, cuidarte a ti. Estoy en este momento haciendo un taller, bueno, el segundo taller de autoestima para mujeres, y hablamos mucho de cómo tenemos distorsionado el concepto del amor. Hay que amarnos a nosotros para amar mejor a los demás, no en ese amor egoísta de yo soy lo mejor, si los demás están bien, qué bueno, y si no, también. Es un amor que se sana primero para poderse dar más limpio y más puro a las otras personas. Ese amor primero es contigo mismo y casi se da a la misma velocidad. Si yo me amo, amo a los demás. En ningún momento es un amor que se queda nada más para mí mismo y si los demás están mal, pues es su problema. No, es un amor que está bien, sale, está bien y sale y se da recíprocamente. También nos hemos dado cuenta de personas que aún estando tristes, aún estando deprimidas, aún sintiéndose cansadas, dan lo mejor, aman, sirven, ayudan y eso las hace sentir bien. Porque estamos hechos así, Dios nos ha hecho en comunidad y para amar. Entonces, aunque yo me sienta mal, me sienta triste, me siento deprimido, me siento cansado y puedo hacer algo por los demás y lo hago, el efecto es que me siento bien. Es el diseño de Dios, que nos invita y nos ayuda siempre a amar. Reflexión personal, pues yo creo que cada quien nos vamos con lo que sintamos que nos haya servido, a lo mejor una palabra, a lo mejor una de las relaciones que tú te identifiques y que digas, bueno, en esto no había pensado, pero me doy cuenta que sí. Entonces, pues ahora sí que es la reflexión personal, cada quien en su corazón, que pueda darse la oportunidad de saber qué es lo que se ha removido con este tema. Si tú tuviste la oportunidad de verlo ahorita, se queda en esta página llena de bendiciones y de fruto, porque ya estuve viendo algunos temas muy interesantes y muy importantes para nuestro crecimiento integral. Entonces, pues se queda también, si tú quieres comentarlo con otras personas para que lo puedan ver más tarde, pues se va a quedar aquí. No lo olvides, acuérdate que como nosotros juzguemos a los demás, pues de esa misma forma seremos juzgados nosotros también. Entonces, seremos juzgados, con lo que yo quiero cerrar. Les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que haya servido alguna de estas frases, alguno de estos
relaciones que yo les estaba comentando, y espero realmente que sea de mucha bendición para todas las personas que lo vieron ahorita, que nos sintonizaron, que quisiera estar en este momento con ustedes. Y bueno, esta situación no nos lo permite, pero les abrazo fuerte, les agradezco por su atención y me imagino como si los hubiera tenido todos aquí, aunque no los conozca, como si estuviéramos en una sala y estamos en este momento pues compartiendo. Voy a dar estos minutitos que nos quedan para preguntas, algún comentario y pues poder ya cerrar este tema, ¿sí? María, nuestra madre, muy padre plática, bendiciones. Gracias, Rocío. Paulina Torres, amén, así es. Hermoso tema, Dios te bendiga, hermosa. Igualmente, muchas gracias, Paulina. Bueno, si no hay preguntas, si no hay algún comentario, si no hay alguna duda que tengas en este momento, voy a dar unos minutitos, ¿no? Bueno, igual se va a quedar, como les comentaba, el video aquí. Si tienes oportunidad de verlo más tarde y de repente dices, ay, tengo duda, pero no sé explicarlo también, pues bueno, aquí en esta cuenta de la que yo estoy transmitiendo, pues no se ve mi nombre es Carla Zúñiga, licenciada en Ciencias de la Familia. Me puedes buscar como Carla Zúñiga Oficial, que es mi página de Facebook, y ahí me mandas un inbox, un mensajito, o dejas un mensajito después de este video, y yo me voy a dar la tarea con mucho gusto y con todo cariño de contestarle ese mensaje o esa duda que tengan, ¿sí? A ver, por aquí. Se ve acostada, por más que lo volteo, no queda bien. Saludos desde Puebla. Muy bien, qué bueno que me dices. Ahora sí que todos van a tener que acostar su imagen. A ver, ya está al final. Creo que se va a poder. Miren nada más hasta qué hora, ¿verdad? Pero bueno, espero que ahí, aunque se vea acostada la imagen, puedan escuchar el mensaje, que es lo importante, ¿no? No tanto la vista, sino el mensaje. Entonces, que hayamos tenido los oídos dispuestos y abiertos para escuchar el mensaje que Dios tenía para todos nosotros. Búsquenme en mi Facebook, en mi página, como Carla Zúñiga Oficial. El próximo lunes comenzamos un taller de autoestima para mujeres, en donde hablaremos de este tema y de muchos más, de la relación que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y aprender a querernos y a cuidarnos como Dios nos cuida y nos quiere. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco su atención y que Dios los bendiga.